Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación de trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Los cenotes son únicos en el mundo. Urge conservar y mantener en buen estado esos ecosistemas que tienen importante impacto en la conservación de nuestra forma de vida. Sin embargo, y para fortuna, existen científicos como nuestra invitada, la doctora en Oceanografía por el Instituto Oceanográfico de Scripps, Alejandra Prieto Dabó, quien es investigadora de la Facultad de Química de la UNAM en la Unidad Académica de CISAL, quien participa activamente con un grupo científico que ha encontrado en los cenotes una fuente, al parecer inagotable, de instrumentos para producir antibióticos. Doctora, gracias. Ahora sí puedo decir casi mi madrina. ¿Qué es el estudio de las comunidades microbianas de las costas, en los cenotes, en la península de Yucatán? ¿Qué es eso y para un uso biotecnológico? Hola Freddy, me da mucho gusto estar aquí contigo de nuevo y a platicarte un poco del trabajo que hacemos ahí en la Facultad de Química en la unidad de CISAL. Como bien dices, nosotros nos dedicamos a investigar a las comunidades del fondo del océano, del fondo de la ciénaga y del fondo de los cenotes. Todos estos microorganismos son comunidades microbianas. Todos estos microorganismos habitan en lo que podríamos llamarle las arenas del fondo. Son responsables en la parte ecológica de reciclar toda la materia orgánica que llega al fondo. Es decir, todo lo que se produce en la superficie del océano y en la superficie de estos esteros y ciénagas, al final cae al fondo. Y con eso se mantiene activa esta comunidad microbiana. Para fortuna de todos los humanos, estas bacterias son unicelulares, quiere decir, se hacen comunidades de miles de millones de bacterias que pueden ser de distintos tipos de bacterias, pero vienen a partir de una sola célula de cada tipo. Entonces, estos distintos tipos tienen que convivir en este ambiente. O sea, los de la ciénaga, donde está el lodo, es donde nos está hablando usted. Así es, correcto. Hay microorganismos en todos lados, en todo el planeta. Lo primero que existió en este planeta fueron células, ahora sí, organismos de una sola célula, y estos microorganismos llevan 3.600 millones de años en la Tierra evolucionando junto con ella. Entonces existen en todos lados. Es imposible no estar en contacto con las bacterias. Ahora, estas bacterias de las que nosotros hablamos son las que están en estos sedimentos, que es el fondo, y que tienen ciertos papeles ecológicos dentro de todo lo que es mantener... ¿Qué papeles ecológicos tienen? Muy bien, mira, pues principalmente lo que hacen es que cualquier tipo de materia orgánica, ya sea de algún organismo que muere y cae al fondo, o de, ahora sí que les llamamos pellets, pero son básicamente los desechos de los peces que están nadando ahí, o de cualquier organismo que esté nadando ahí, a la larga va a llegar al fondo. Y tiene que haber algo que utilice eso como alimento y lo transforme. Al momento de transformarlo, se puede utilizar por ejemplo, por lo que son las microalgas y las cianobacterias, que son quienes pueden hacer productividad primaria. La productividad primaria son aquellos microorganismos que pueden transformar el carbón, que es CO2 en la atmósfera, y fijarlo como una planta, pero dentro del agua. Entonces, lo que estas bacterias del fondo hacen es reciclar todo lo que les llega para que esos organismos que están en superficie, que son productores primarios, así se les conocen. Plantas y animales. Son plantas y bacterias. No necesariamente son una planta, se llaman microalgas. Es diferente a una planta, pero hacen fotosíntesis, entonces son equivalente a una planta por hacer fotosíntesis. Entonces las bacterias del fondo reciclan todos estos nutrientes y toda esta materia orgánica que llega para que se pueda reutilizar. Esas son el papel ecológico que tienen estas bacterias. Pero no solo hay un papel ecológico. ¿Qué están descubriendo? ¿Cuál es la utilidad que hay para el ser humano? Bueno, ¿medicinas? Sí, exactamente. O sea, la ventaja que tenemos es que estas bacterias, al ser células y
comunicarse entre ellas, porque tienen que hablarse entre unas y otras, tienen que decirle a las que no les convienen, ustedes no pueden ponerse aquí, o tienen que decirle a las que sí les convienen, oigan, ustedes vengan y acérquense porque nosotros las necesitamos. Y para todo eso se utiliza una comunicación con moléculas y con químicos. Resulta que estos químicos con los que se comunican las bacterias a nosotros nos sirven como medicamentos. Sí, como medicamentos, o sea, muchas de estas moléculas tienen propiedades antibióticas porque tienen que servir para decirle a otras bacterias, tú no te acerques. Entonces, ahí abajo, en el fondo del mar, en el fondo de los cenotes, en el fondo de la ciénaga de sisal, que es donde trabajamos ahorita, hay bacterias que para hablar entre ellas producen estos compuestos, estos químicos, para decir, tú no te acerques. Así como le dicen a esas bacterias, tú no te acerques, nosotros esos compuestos los podemos utilizar y usarlos dentro de los humanos, ¿no? Para que los humanos tengan un antibiótico y le puedan decir a las bacterias que nos hacen daño, tú no te acerques. O sea que del sedimento de la arena, del lodo de la ciénaga y los sedimentos de los cenotes, hay bacterias que sirven para hacer medicinas. Sí, de hecho, las medicinas, 3/4 partes de los antibióticos que utilizamos ahorita comercialmente son de origen bacteriano. Quiere decir que alguna bacteria los produjo y ya sea que se modificaron o se utilizaron tal cual como están para hacer una industria farmacéutica, ¿no? Para obtener un producto farmacéutico que nosotros utilizamos en grandes concentraciones, porque ellos las utilizan en concentraciones pequeñas, pero nosotros las utilizamos en grandes concentraciones para atacar a las bacterias que nos hacen daño a nosotros como humanos. Regresamos y está interesantísimo este programa y cómo y para qué cuidar la ecología. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, iniciamos con la producción de contenidos propios, sin descuidar la producción en los medios tradicionales. Sin ser una televisora abierta o restringida, estamos innovando en las nuevas plataformas para que tú nos veas. Ahora, incursionamos en el panorama deportivo con los programas Terreno de Juego, un medio de comunicación que reúne la mejor información deportiva local, nacional e internacional a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y mesas panel que satisfacen a todos los apasionados del deporte. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Continuamos con la doctora en Oceanografía Alejandra Prieto Dabó, quien es investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, en la unidad académica que se encuentra en el puerto de Sisal, Yucatán. Y como ustedes verán, todo lo que está investigando, pues hay un beneficio para el ser humano, en este caso sobre los antibióticos e incluso medicinas que son para combatir el cáncer. ¿Algo así, doctora? Sí, claro que sí. Mira, como estábamos platicando antes, los microorganismos se comunican entre ellos con estas moléculas, con estos químicos. Y tenemos la ventaja que muchos de ellos sirven para evitar el crecimiento
tanto de otras bacterias como en algunos casos de otras células de organismos como multicelulares. Por ejemplo, cuando tienen que competir contra los hongos o las levaduras, que son otros microorganismos que también son pequeñitos, están en el fondo, pero son multicelulares. Esto nos otorga a nosotros una ventaja, porque nosotros somos organismos multicelulares. Entonces, para poderse comunicar con esos microorganismos, estas bacterias producen los compuestos que evitan que crezcan en el mismo lugar en donde están. Ahora, desde hace 25 más, yo diría ya que casi 40 años, ahorita pensándolo, se ha estudiado la función que estos microorganismos, que estas bacterias tienen en cuanto a producir moléculas que eviten el crecimiento de células cancerígenas. Existen bacterias de origen marino que tienen actividad anticancerígena porque... ¿Cómo cuáles? En realidad hemos encontrado este género de bacterias no en Yucatán, pero sí en Quintana Roo. Es un género de bacterias en la península de Yucatán, sí. Es un género de bacterias conocido como Salinispora que produce compuestos anticancerígenos y que ataca ciertos tipos de cánceres porque pueden evitar que ciertos compartimentos celulares que tienen estas células cancerígenas funcionen bien. Al evitarlo, matan a las células cancerígenas y ya no pueden reproducirse. Entonces, toda esta exploración ¿cómo lo hacen? de microorganismos la hacemos en la unidad de química de CISAL, en el laboratorio de ecología microbiana. Tenemos una, vamos a llamarle una forma multidisciplinaria, interdisciplinaria de hacerlo. La forma tradicional de estudiar a los microorganismos es cultivarlos, llevarlos al laboratorio y explorar qué actividades tienen. Pero ahora tenemos la ventaja de no necesitar cultivar esos microorganismos. Esto siempre fue un impedimento, porque nosotros solamente podemos cultivar lo que crece en las condiciones que les damos. Pero puede haber miles de millones de microorganismos en las arenas o en los lodos, que es lo que hemos estado encontrando en CISAL. Lo que estamos haciendo en este proyecto es explorar la comunidad microbiana entera utilizando nada más los genes que están presentes en este sedimento. Es decir, extraemos el ADN de todo lo que está en esa muestra de lodos, vamos a llamarle. Si ustedes van a la Ciénaga de CISAL, que les recomiendo altamente porque es un paseo increíble, el fondo de la ciénaga es un lodo muy, muy fino. Este lodo fino, en el que si entras te hundes y te quedas todo pegajoso, ¿no? Lo hemos sacado con núcleos y hemos extraído el ADN de las comunidades microbianas que están ahí presentes. Ahora, tenemos la ventaja de vivir en el siglo XXI, ¿no? Y que podemos utilizar las tecnologías, gracias a que estamos en la Facultad de Química de la UNAM, hemos tenido el apoyo, ¿no?, de la Universidad Nacional. Recuerden que voy a hacer comercial, la UNAM es la Universidad de la Nación, y el apoyo que tenemos en la UNAM como científicos es muy importante para lograr hacer uso de estas tecnologías de punta. Esta tecnología de punta lo que hace es que eres capaz de extraer el ADN, que es el material genético. ¿Y qué han descubierto? ¿Qué hay? Pues lo que hemos descubierto justamente lo que hacemos es, en este estudio interdisciplinario, hacemos uso de las técnicas de cultivo, de la bioinformática, porque uno puede leer ese código genético, el ADN, pero después lo tenemos que examinar, y para examinarlo se necesitan las computadoras, porque es tanta la información que hay que depurarla y hay que poder organizarla, ¿no? Porque la tecnología lo que nos permite es tener todas las secuencias, todas las letras de ese código genético, y después hay que examinar y ver qué dice. Entonces, lo que hemos encontrado es que las comunidades microbianas que existen en la Ciénaga de CISAL tienen el potencial de producir moléculas que sirven como antibióticos y anticancerígenos. Y esto es lo que hemos ido encontrando o haciendo uso de bioinformática, de técnicas de cultivo directas. Aquí en las charcas de CISAL, Celestún, es lo que usted me está diciendo. Así es, hemos estudiado una localidad de la Ciénaga de CISAL y hemos estudiado varios cenotes del anillo de cenotes. Tenemos un proyecto muy importante con la Universidad de Rockefeller en Nueva York, en el cual vamos a examinar
justamente todas estas comunidades microbianas para ver el potencial que existe en ellas de producir estos compuestos. Qué interesante. Entonces quiere decir que hay alternativas para la salud. Así es. La ventaja es que hay tantos microorganismos y hay tanta información de estas comunidades que si hacemos un buen uso y logramos hacer un buen análisis, podemos ver en qué lugares enfocarnos para hacer los cultivos, qué utilizar para esos cultivos para atraer esas bacterias, y si no se pueden traer esas bacterias al laboratorio, lo que podemos hacer, y ya existe la tecnología, y de eso se trata este proyecto de ciencia básica que apoyó el CONACYT este año, es justamente encontrar todos los genes necesarios para producir estas moléculas y ponerlos en una bacteria que se pueda crecer en el laboratorio. Y del agua y del sedimento donde sale el agua dulce de cenote y va al mar, ¿qué han descubierto? Bueno, dentro de los cenotes lo que ocurre es que tenemos el agua dulce arriba y agua que llega del mar por abajo. Entonces hay una mezcla muy importante, hay una barrera muy importante creada por esta diferencia en salinidades. El agua de abajo es pesada porque viene con muchas sales y el agua de arriba es ligera porque viene de lluvias. Entonces, en estas zonas, en estos cenotes, hemos encontrado lugares en donde hay mucha producción de azufre, por ejemplo, de tanta materia orgánica que cae de los árboles y de todo lo que viene de tierra, y entran las aguas marinas. Entonces, ese ambiente que hay en el agua que está arriba de los lodos propicia que crezcan bacterias que sean muy diferentes al resto de lo que crece en otros lugares. Entonces, lo que hemos visto es justamente que estos lugares son tan característicos y tan diferentes al resto de lo que conocemos, que son un punto importante para explorar y encontrar los genes que son diferentes a lo que ya conocemos. Esto quiere decir que podríamos encontrar nuevos medicamentos, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Facultad de Química. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque seguimos aprendiendo. La ciencia hace conciencia. Los periodistas Emilio Moller y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Continuamos con la doctora en oceanografía Alejandra Prieto Dabó, quien es investigadora de la Facultad de Química de la UNAM en la unidad académica en CISAL. Doctora, todos estos microorganismos, o sea, ¿cómo los está separando? ¿Para qué están sirviendo? Se están cultivando, se están fomentando, pero además estos microorganismos que están en varios sedimentos, como en el caso de los cenotes, ¿cuánto tiempo llevará este desarrollo científico? Es decir, ¿cuándo podría estar una producción a escala industrial? Ok, bueno, este proceso es larguísimo en tiempos humanos, vamos a decirlo así. Lo primero que estamos haciendo, que es lo más básico ahí en la unidad de química, es explorar los ambientes por medio de estas tecnologías de punta, que es la metagenómica, que es lo que te platicaba, de extraer el ADN, revisar dónde están esos genes, y a la par estamos haciendo cultivos de las bacterias que se encuentran en esos sedimentos. Vamos a recordar a nuestro público, las bacterias, estamos hablando de las bacterias de la ciénaga, de los cenotes y del mar, que de ahí se están sacando
ahora sí, microorganismos para hacer medicinas. Así es, básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer. A la hora de obtener estos microorganismos los llevamos, los que se dejan ahora sí cultivar con las técnicas que tenemos especiales y dirigidas para los grupos de bacterias que sabemos que producen estos compuestos, que son unas bacterias que se llaman actinomicetos y existen... Salinísforos. No, se llaman actinomicetos y dentro de los actinomicetos existe un género que se llama Saliníspora, correcto. Pero es solamente un género de como alrededor de 250 diferentes. Estas bacterias producen muchas de estas moléculas. ¿Por qué? Porque justamente crecen muy lento. Entonces, como crecen muy lento, tienen que encontrar la manera de defenderse contra el resto de las bacterias que crecen rápido. Una es por cómo utilizan lo que hay en el ambiente, les dan una ventaja contra las otras bacterias, y la otra es justamente por la producción de las moléculas, que es como se comunican. Entonces, nosotros traemos estas bacterias al laboratorio, las que logramos recuperar, y hacemos unas pruebas en las que las ponemos a competir contra las bacterias que nos hacen daño a nosotros como humanos. Cuando vemos que existe una interacción y que logran atacar a la bacteria a la que nos hace daño, las cultivamos en gran escala. Bueno, nuestra gran escala en sisal son alrededor de 10 litros máximo, y obtenemos un extracto orgánico, le llamamos, que lo que hacemos es que las crecemos en un líquido especial para su crecimiento, ponemos solventes. Si en un ambiente natural. No, un poco modificado en realidad. Esa es la razón por la cual no podemos cultivar todas, porque el ambiente natural tendríamos que primero hacer todos los análisis químicos para saber cómo están en ese ambiente. Entonces nosotros usamos medios que ya tienen nutrientes y que sabemos que les favorecen a esas bacterias por estudios previos, no míos, pero llevan desde 1940 estudiando este tipo de bacterias. Las crecemos en esos medios específicos y selectivos, y además les ponemos agua de mar. Entonces crecen las que son de origen marino o son de origen, vamos a llamarle, de lugares con muchas sales. A la hora que las obtenemos, las ponemos a competir con las bacterias que nos hacen daño y vemos si producen algo. Para obtener esas moléculas y para obtener toda esa parte química, hay muchas técnicas, que es donde te decía yo que era la forma de hacerlo interdisciplinario. Tenemos la ecología microbiana, que es la parte de revisar las bacterias, quiénes son, dónde están, la bioinformática para estudiar los genes y poder clasificarlos y ver cuáles son los que nos interesan y en qué zonas están. Ya que encontramos la zona correcta, hacemos el cultivo de estas bacterias, traemos todas las que podamos al laboratorio y vemos la interacción con otros microorganismos patógenos, se llaman, que son los que nos hacen daño. Cuando obtenemos eso, entra la parte química, que es la otra parte, la otra disciplina, que es la química orgánica. Con eso nosotros podemos obtener lo que se llama un extracto orgánico, que es básicamente ponerle solventes que podrían ser alcoholes, ¿no? Acetona, todo eso que nosotros utilizamos diario, acetona, alcohol, metanol, etanol, todos esos que nos enseñaron en la prepa. Bueno, con esos líquidos obtenemos del cultivo las moléculas que tienen el tamaño correcto de lo que nosotros buscamos, que se llaman metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan producir primero todo lo necesario para sobrevivir. Eso se le llama, toda esa parte que se produce para sobrevivir se le llama metabolismo primario. Y el resto, que es para combatir, para hacer guerras químicas, para comunicación, no es esencial para la vida, pero sí sirve para sobrevivir. No es esencial para el crecimiento, pero le sirve para sobrevivir en el ambiente. Y todas esas partes químicas se llama metabolismo secundario. De esta forma obtenemos esos metabolitos secundarios, que son las moléculas de comunicación, y a partir de ahí se hacen diferentes pruebas químicas para ver quién es el compuesto que está involucrado en evitar que algo crezca, ya sean células cancerígenas o células de otras bacterias que nosotros les llamamos patógenas porque nos hacen daño. Entonces, una vez que tienes eso, de ahí tienes que sacar la estructura de ese compuesto, y eso es la parte de los químicos, de raíz así arraigados químicos. Aquí la Facultad de Química de la UADY tiene unos excelentes químicos, el Instituto Tecnológico de Mérida tiene a varios de ellos dando clases, uno de ellos fue un postdoc mío, y el doctor Alejandro Yam.
y ellos se dedican a ver la estructura química de estas moléculas. Nosotros lo hacemos con la Facultad de Química en la Ciudad de México, ese es nuestro contacto, y a partir de ahí viene la escala a fase industrial. Eso era lo que tú me preguntabas, pero para escalar a fase industrial, tener el compuesto en suficiente cantidad y después hacer pruebas químicas puede pasar desde que se hace el descubrimiento de la molécula hasta que pasa a una ya pruebas ¿no? Para hacer un medicamento pueden ser hasta 10 o 15 años. Qué interesante. Entonces todo esto sale del área natural del ecosistema de la península de Yucatán. Eso es, sí. Y en su investigación sobre los cenotes, ¿hasta dónde han llegado? Bueno, ahorita estamos en un proyecto, como te decía, en el cual estamos explorando la diversidad de todos los genes que están involucrados en la producción de estos compuestos. De ahí lo que queremos lograr es obtener toda la ruta metabólica, es decir, toda la instrucción genética para producir los compuestos que nos interesan y ponerlo en una bacteria o en una levadura dentro del laboratorio para tener una cantidad suficiente para explorar la parte química de este compuesto. O sea, todavía están. Pues doctora, nos dio mucho gusto. Muchas gracias por su valiosa colaboración para conseguir el objetivo de divulgación de este programa y esperamos nuevamente contar con su apoyo para hablar de otras investigaciones, seguramente. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme y solo les recuerdo, cuiden las costas de Yucatán porque son un acervo importantísimo para la investigación, sobre todo para encontrar medicamentos, así es que no las contaminen y procuren no modificar no modificar la forma que tienen ahorita las costas, eso sería para nosotros lo mejor. Gracias.